destacado endocrinólogo. Él es director del Centro de Investigación de Diabetes y Obesidad y Nutrición, CIDON, y él es médico asistente de la clínica Delgado. Él también ha sido médico asistente en el Hospital Loaiza, es investigador y docente, y en esta oportunidad él nos va a hacer la charla de actualización en el manejo de la obesidad infantil y pacientes y personas adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes. Ya el doctor Pajuelo nos ha brindado la realidad. La obesidad se está incrementando, no solamente en adultos, sino también en niños. Y hay algo que hacer, hay que intervenir. Y ustedes pueden ser uno de los que pueden intervenir. Entonces, lo dejamos al doctor Elba Enrique. Muchas gracias, doctora Pando, por la presentación, y pues para mí un gusto encontrarme al doctor Pajuelo. Él es uno de nuestros profesores. Yo creo que tienen el gusto y el honor de haberlo escuchado, y creo que para mí, pues un fuerte aplauso para él, porque para entenderlo, profesor Pajuelo. Y esto viene cuando yo era residente, ya lo conocía al doctor Jaime Pajuelo, y él le hablaba de obesidad y obesidad y obesidad. Y yo me involucré en la obesidad posteriormente, porque realmente cuando yo estudié endocrinología, metabolismo, y hablaba la palabra nutrición. Y es endocrinología, metabolismo y nutrición. Entonces, los endocrinólogos tenemos que involucrarnos con la parte nutricional. Pero cuando ustedes van a un servicio del Estado, vemos todas las enfermedades de complicaciones posteriores, pero obesidad como tal no hay. Y en el Hospital Loaiza formamos el programa de peso sano. Este programa de peso sano creó una condición con el doctor Jorge Calderón, pues se pudo crear una condición de asesorías, una condición de citas para obesidad. Yo no sé si todavía existe el programa de peso sano del hospital, yo me retiré hace 4 años, pero era espectacular porque sí funcionaba muy bien. Y eso aprendimos mucho, y vamos a darle algunas experiencias de ahí, de este programa también. Entonces, vamos a hablar sobre actualización y el manejo en la consulta externa. Estos son mis conflictos de interés en la actualidad. Estos son unos textos que yo he realizado para la ayuda visual de mis pacientes, y que muchos de ustedes lo tienen probablemente: manejo de conteo de carbohidratos en tipo 1, obesidad en adultos, diabetes, manejo de insulina, y pues vemos el último libro, que es el de Toñito de obesidad. Los niños no nacen con malicia, no discriminan, no se burlan, no humillan hasta que un adulto les enseñe. Eso creo que es correcto. Pero los niños no nacen obesos, aprenden los hábitos de sus padres y de la gente que los rodea. Eso es tal cual, algo tan cierto, que creo que genera un comentario. Creo que no vamos a tratar al niño, vamos a tratar a la familia cuando hay un niño con obesidad. Y creo que eso genera, pues, condiciones. Estos son artículos que alguna vez presentamos y publicamos como endocrinólogos. Cuando yo era residente, vimos una serie de casos de diabetes tipo 2 en adolescentes muy florida. Yo creo que tuvimos la posibilidad de ver 20 casos de niños adolescentes, los publicamos, y vamos a ver algunas series de casos. Pero ¿se imaginan diabetes tipo 2 en adolescentes? Estamos hablando de años 2003, 2006, 2008, ¿eh? Y probablemente ustedes tengan más tipos 2 ahora en adolescentes que esas épocas. Y tuvimos la posibilidad de hacer un estudio de adolescentes con diabetes tipo 2, pero evaluando la función de célula beta y la resistencia a la insulina. Y creo que este fue un buen artículo donde se evaluaron estos resultados. Pacientes con diabetes tipo 2, adolescentes, obesos adolescentes y niños con peso normal. 18 en cada grupo. Miren el peso promedio: 74, 86, 62, IMC 28, 32, 22. Y algo interesante, ¿qué se buscaba en el estudio? Se buscaba evaluar las características de insulinoresistencia, hemoglobina glicosilada, y también el patrón de respuesta frente a un test de carga de glucosa. Estas eran las características de los 18 pacientes con diabetes tipo 2 y adolescentes. Miren las glicosiladas promedios: 9.8, 11.3, 10, 9.4, 10, 7.5, 12, y eran diabéticos tipo 2. El péptido C era positivo y eran anticuerpos anti-GAD negativos. Y acá les quiero mostrar las glucosas en ayunas: 132 el promedio de los diabéticos tipo 2, los obesos 90 y los peso normal 83. El punto de corte de OMA-IR se tomó el 3.1, y quiero que vean acá los niveles de insulina basal: 24.
el peso normal 10.9 y los pacientes con obesidad 20. Pero miren los niveles de insulina basal de los diabéticos tipo 2. Y cuando calculamos el OMA-IR 7.1, el paciente con obesidad 4.5 y los pacientes con peso normal 2.2. ¿Qué les puede decir esto? Miren a los muchachos con obesidad y a los pacientes con diabetes. Y si vemos la glicosilada promedio 8.4, 5.4, 5.4. O sea, el obeso y el peso normal, pues, y glicosiladas normales. Pero ¿cuál era la diferencia? La insulinoresistencia. Y el OMA-IR nuevamente. Es interesante ver que los diabéticos tipo 2 son más insulinoresistentes en la adolescencia. Y justamente por eso son diabetes. Son diabetes tipo 2, obesidad de la adolescencia, pero con gran insulinoresistencia, muchos de ellos púberes. Y cuando uno ve la curva de concentración de péptido C, el test de tolerancia, los diabéticos tipo 2 que ven aquí, pues sobre todo tenían una concentración de péptido C baja. El paciente con obesidad era muy alta la hiperinsulinemia y los pacientes con peso normal en el medio. Entonces, ¿los pacientes con obesidad tienen hiperinsulinemia? Pues de base sí. Pero la gran insulinoresistencia está dada justamente en los diabéticos tipo 2. Entonces, en los niveles de péptido C, ¿puedes ayudarme con esto? Sí, puedes ponerla aquí. Sí, ponlo presentación. Entonces, está bien. Entonces, cuando vemos los diabéticos tipo 2, los niveles de péptido C debajo de la curva, en el test de tolerancia, pues diabéticos tipo 2 tienen niveles más bajos de péptido C, pero tienen buena cantidad. Los obesos tienen la más alta cantidad de péptido C y el peso normal mejor que los diabéticos tipo 2. Señores, los tipo 2 producen buena cantidad de insulina, pero son muy insulinoresistentes. Esa es la conclusión del trabajo. Por lo tanto, los muchachos con obesidad todavía no tienen tanta insulinoresistencia, pero tienen una gran producción de insulina. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿la obesidad se contagia? ¿Ustedes qué opinan? Doctor, no es una enfermedad no transmisible. ¿Es una enfermedad transmisible? Sí. Madre de 34 años y la hija de 11 años, ambas con obesidad y diabetes tipo 2. Este es un caso de la vida real. Viven en la misma casa, en la misma habitación, tienen la misma comida y frecuentan todos los días. Sí, señor, se contagian los malos hábitos. Por lo tanto, empiezan a entender un poco. Es más frecuente hoy día la obesidad, pero no es la obesidad solamente en el niño, es en toda la familia. Y por eso hay que reconocer el problema. 3 de cada niños en el Perú tienen obesidad, y vean ustedes lo que ya planteó los datos el doctor Jaime Pajuelo. 1 de cada 4 niños no participa en alguna actividad en sus tiempos libres, etc. Entonces, hay una tendencia incrementada del peso en niños menores de 5 años. Ustedes saben también que hay la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes, que ya lo planteó el doctor Pajuelo. Pues hay un incremento progresivo a través de los años, a través de menores de 5 años en la etapa escolar y en la etapa de adolescentes. Eso lo tienen claro, pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a leer guías? Bueno, todos tenemos guías y vamos a repasar algunas de ellas. Pero es interesante observar que hay un modelo de interacción para evaluar sobrepeso y obesidad infantil. El gran problema es que hoy día hay una sensación que nadie habla del peso, y también el otro problema que es cómo uno va a hablar del peso y la forma de que va a abordar el peso. Pues realmente hoy día hay un estigma del peso con respecto a lo que es si el paciente le digo, oye, usted tiene obesidad o usted tiene sobrepeso, ¿cuál es el panorama que vamos a darle? Factores psicosociales. Pues esto hay un problema primero de insatisfacción corporal, autoestima en niños y adolescentes, depresión, ansiedad, síntomas asociados a problemas emocionales y también prácticas de dietas especiales, donde los pacientes van a alterar su forma de vida, pero los niños no tienen problemas. El problema es que vamos a ver que los factores de bienestar están asociados a su calidad de vida, a restricción de comida y a la famosa resiliencia. Se acostumbran a esta forma de vida. Viendo eso,
el cerebro del niño obeso. ¿Cómo funciona el cerebro del niño obeso? Saciación versus saciedad. ¿Cuál es la diferencia? Doctora, ¿usted sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe alguien? Señor, saciación. Proceso que termina cuando se suspende el acto de comer. Esto generalmente se da 20 minutos después de una ingesta alimentaria. Es de corta duración. O sea, el paciente se siente satisfecho 20 minutos después y a los 20 minutos quiere otra vez comer. Ah, tengo saciación. Eso se da después cuando comes un carbohidrato simple. Tú comes un carbohidrato simple, tengo saciación, pues a los 20 minutos otra vez quiero algo más. Entonces, ¿qué es muy diferente a saciedad? No necesidad inmediata de ingesta de alimentos que determine el espacio entre comida y comida, y pues esto permite un equilibrio de nutrientes donde el paciente está satisfecho por un largo tiempo. Interesante. Entonces, cuando uno tiene saciedad, tiene 8 horas sin problemas sin comida. Cuando no tengo saciedad, quiero volver a comprar algo al Starbucks. Entonces, empezamos a ver que hay una relación de las proteínas o de las hormonas reguladoras que regulan el apetito. Yo no voy a hacer una revisión, pero ustedes tienen que volverse expertos en todo lo que es el sistema del control del apetito. Las orexinas que estimulan el apetito y las anorexinas que inhiben el apetito. Ustedes saben que el centro más importante está en el núcleo arcuato, donde actúan a nivel de la propia melanocortina, el sistema de la leptina, el sistema de las proteínas AGUTI, el neuropéptido Y, que estas son las más importantes que expresan el incremento del apetito, incrementan la obesidad y pues la que aumentan la expresión del alfa-melanocito estimulante, que son las que promueven la inhibición del apetito, gracias a la propia melanocortina. Esto van a tener que recordar siempre porque todo va en un equilibrio. Las hormonas estimuladoras del apetito y las hormonas inhibidoras del apetito. Ya el efecto periférico, lo que puede darse, lo explicaremos más adelante, pero hay que diferenciar entre hambre y apetito. Hambre responde a necesidades fisiológicas, funciona como el impulso más básico. Vamos a la búsqueda del alimento para satisfacer los requerimientos vitales. Señores, los dejo en ayuno 12 horas. ¿Qué es lo que tenemos después de 12 horas? Hambre. Eso es hambre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú no vas a escoger, vas a ver lo primero que se te cruce, vas a metértelo a la boca porque realmente tienes mucha hambre. ¿Qué es muy diferencia de el apetito? Que es la búsqueda de alimento para satisfacer un deseo. Es un deseo emocional, psicológico, que satisface tu momento. A pesar de haber comido, quieres seguir comiendo eso que te gusta mucho. ¿No? ¿Almorzaste bien? Y a las 2 horas quieres un helado. Apetito, azúcares. Es interesante enfocarnos porque esto está asociado a experiencias sensoriales, los sentidos, olor, gusto, señales emocionales, situaciones sociales y convenciones culturales. Entonces, hambre es reflejo incondicional, en cambio el apetito es un reflejo condicionado. Es subconsciente y es consciente el apetito. No es selectivo, es selectivo el apetito. El hambre no es modificado por estímulos ambientales, es modificado por estímulos ambientales. ¿Tiene manifestación somática? No tiene manifestación somática el apetito. No me duele el estómago, no me duele nada. Pero quiero satisfacción. Eso es para adultos y niños. Entonces, cuando ustedes observan, la gente come sin hambre. Tiene mucho apetito. Entonces, hay modelos en niños que van a enfocarnos si hay alguna causa en estas alteraciones del apetito. Entonces, vamos a ver algunas causas desde el punto de vista central. Vamos a ver que dónde están generadas estas señales, pues como las señales de la obesidad, leptina, insulina y aponectina a nivel hipotalámico, a nivel del péptidos gastrointestinales, la grelina, el romboencéfalo, tenemos señales de preferencia y finalización de las comidas, se libera colecistoquinina, GLP-1, péptido parecido al glucagón tipo 1, el nervio vago desinhibido, el hiperinsulinismo, que genera obesidad, el hipopituitarismo y disminución del alfa-melanocito periférica, obesidad. Esto es cuando hay hipopituitarismo, o sea, cuando hay una disfunción total de la pituitaria por una disfunción del alfa-MSH, reducción del tono simpático, hay baja actividad y tasa metabólica.
Estos son causas hipotalámicas, ¿ah? Pero estos son las menos frecuentes. Entonces uno puede decir, oiga, tenemos de las lesiones neurológicas hipotalámicas más frecuentes, porque las que vimos anteriormente no son las más frecuentes, pero asociadas ¿a qué? A lesión cerebral, a un tumor cerebral, a radiación postcraneal, obesidad hipotalámica, inflamación hipotalámica inducida por la dieta. Señores, son condiciones poco frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta. Entonces, muchas veces nosotros usamos fármacos como antidepresivos, glucocorticoides, fármacos antipsicóticos o antiepilépticos o sulfonilurias o insulina propia, que van a producir problemas a nivel central y van a producir una obesidad de tipo hipotalámico. Pero la causa más frecuente son las causas ambientales. Ya el doctor Pajuelo hablaba de la obesidad del ambiente obesogénico. ¿Qué es lo que más contribuye a la obesidad realmente? Factores socioeconómicos, la dieta y actividad física, el ambiente, los factores prenatales o parentales, madre con embarazo, con alto peso, falta de lactancia, imitar los malos hábitos alimentarios de los padres, factores psicosociales, trastornos de la dieta, alimentación y depresión. Entonces, la obesidad infantil no está solamente dada por la mala alimentación, es una contribución asociada a los hábitos del día a día y a los factores socioeconómicos. Si hacemos una lámina muy bonita como esta, decimos, pues puede estar asociada a la disminución de la actividad física durante y después del colegio, importancia de las publicidades alimentarias dirigidas a niños, porciones abundantes en alimentación, falta de la planificación de los alimentos principales, elevado consumo de refrescos azucarados, aumento del tiempo dedicado a videojuegos, incremento del consumo de comida chatarra, falta de información nutricional en los colegios, etc. Entonces, esto es ambiente obesogénico y no hay duda. Estas son las épocas donde uno vivía, pues nada, jugando en la calle sin problemas, y hoy día los muchachos, pues no hay duda que no lo pueden hacer. Y eso cambió el mundo, realmente. Y generaron los malos hábitos. La gente no desayuna, come muchas veces entre comidas, consume productos embolsados, consume bebidas azucaradas. Y esos malos hábitos son pues relacionados a esta obesidad infantil. Algunos datos como la obesidad infantil está relacionado al aumento de la mortalidad cardiovascular durante la adultez, a mayor percentil durante la adolescencia, mayor mortalidad durante la adultez. Igualmente vean acá, adolescencia y la incidencia de cáncer. Cuando uno es adolescente obeso, mayor incidencia de cáncer en la adultez. Por eso es tan importante trabajar durante la adolescencia la obesidad. El gasto promedio en atención médica es mayor para los niños con sobrepeso que para los niños sin sobrepeso. O sea, los niños sin sobrepeso, el promedio de gasto 616 euros en este estudio europeo. Con sobrepeso, 837 euros. Pues ellos tienen más asistencia, más apoyo, tienen que buscar más medicamentos, necesitan más dinero para controlar sus problemas de salud. Entonces, viendo este corolario, guías y manejo. ¿Qué dicen las guías y manejo? Tenemos las guías de la Asociación Americana. Esta es una guía del año 2017, de la ENDO 2017. Tenemos de la OMS el año 2017. Tenemos las guías NICE en obesidad infantil del 2014. Tenemos guías del 2015 y del ISPET, que tiene que ver también con lo que es la Asociación Italiana de Obesidad. Tenemos unas guías allí. Pero la guía más actualizada es la del año 2023, que es la guía práctica de lo que es asociada a la Asociación Pediátrica Americana, y lo cual es una buena guía. Los invito a que la lean porque tiene muchos datos con respecto al manejo de la obesidad infantil. Entonces, ya hablaban, IMC mayor de 85 hasta 95 es, ya le dijo el doctor Pajuelo, ¿qué era, doctora? 85 a 95 es sobrepeso. Entonces ahí estamos con sobrepeso. Entonces por eso hay que hacer percentil. Mayor de 95 es, y mayor de 120 es obesidad severa. Entonces, es importante tener una clasificación antropométrica por vía de percentil, IMC, pues hay que tener una clasificación porque de alguna manera nos hace un seguimiento, evaluar antecedentes y examen físico, y no hay duda cuando un muchacho tiene sobrepeso, evaluar las comorbilidades de la obesidad, si están presentes o ausentes,
Si están presentes desde el punto de vista metabólico, lípidos, hígado graso o problemas metabólicos con respecto a hiperglicemias, hay que hacer una intervención no farmacológica y evitar el continuo aumento de peso. Y eso es un seguimiento cada 6 meses. El otro dato es cuando el antecedente y el examen físico es anormal. ¿Qué es anormal? Cuando vemos que hay una velocidad de crecimiento atenuada, cuando hay anomalías del neurodesarrollo como hiperfagia grave o lesión en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan de la primera lámina que hablábamos de lesiones hipotalámicas? De esos pacientes que comen ávidamente porque tienen una lesión hipotalámica, entran en este grupo. Alteración de la velocidad de crecimiento atenuada necesitan evaluación endocrinológica. Todas las hormonas, hormona de crecimiento, TSH, T4 libre, perfil gonadal, anomalías del neurodesarrollo y hiperfagia grave necesitan evaluación genética y, gracias, evaluación del sistema nervioso central, evaluación obesidad hipotalámica, evaluar la función hipofisiaria y o terapia hormonal. ¿Nos vamos a encontrar con algunos de estos casos? Claro que sí. Y estas son las cuestiones genéticas. Pero lo más frecuente que vamos a tener es ese tipo de pacientes. Hoy día es muy frecuente el uso de fármacos antipsicóticos en la adolescencia, ¿sí? Vemos mucho. Pacientes que tienen TDAH también y que están asociados a obesidad. Entonces, evaluación genética. Pues van desde el síndrome de Prader-Willi, síndrome de Frágil X, de lesión del cromosoma 16, el síndrome de Bardet-Biedl, de Armstrong, el pseudohipoparatiroidismo y todas estas obesidades monogénicas. Alteración de un solo gen y pacientes que tienen una alteración importante del apetito y que tienen obesidades mórbidas importantes. Entonces, si hay retraso en el desarrollo, hacer cariotipo, estudios de metilación del ADN, y los pacientes deben ser evaluados desde el punto de vista genético y neurológico. Y, si es posible, medir leptina, proinsulina e insulina para evaluar las enfermedades monogénicas como deficiencia de leptina o también alteraciones de la propia melanocortina, que eso implica estudios genéticos moleculares con deficiencia de estos receptores. Entonces, esto es lo que dice la guía. Entonces, es importante hacer un abordaje de ese tipo, porque no todos los niños con obesidad van a ser de esos niños pues, que tienen ambiente obesogénico. Hay que recordar estas patologías. Por lo tanto, si uno tiene la evaluación molecular, la evaluación endocrinológica, evaluamos las complicaciones de la obesidad, uno tiene que evaluar también el estilo de vida. Para eso vamos a ver si el paciente necesita tratamiento hormonal, complicaciones del tratamiento, su dieta y su actividad física y su soporte. Fármacos, hablaremos más adelante qué es lo que dicen las guías, y cirugía bariátrica. Pero algo que importa mucho es la obesidad generada por el medio ambiente. El medio ambiente, pues no lo podemos cambiar, pero ustedes ven acá una línea y los pacientes que tienen obesidad adquirida por el medio ambiente, necesitamos el paciente y la familia. Y necesitamos la unión entre lo que es los cuidadores y el paciente y la familia. Esto quiere decir un programa estructurado para perder peso. En esas condiciones, el cambio de la conducta, de la salud y de lo que es el estilo de vida, tiene que ser abordado en un momento determinado, a una persona determinada, con una estructura determinada, en un lugar determinado, con un tiempo determinado, y un formato, y todo esto idealmente puede ser en forma cara a cara o forma virtual. Señores, estructuren programas. Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso porque te va a dar diabetes, te puede dar hipertensión, pero no tengo nada estructurado. Y pasaron 15 minutos y no sirve de nada. Cuando yo tengo estructura, ¿a quién le digo? ¿Cómo reconozco? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde lo hago? Si lo hago virtual, si lo hago cara a cara y si lo hago vía familia o madre o padre, eso ayuda mucho a entender que necesito un cambio intensivo de la conducta de estas familias. Entender que hay medicamentos en pediatría que suben mucho de peso, por ejemplo los esteroides, el montelukast, los antihistamínicos, algunos antidepresivos, paroxetina, sertralina.
antiepilépticos, acá tenemos los fármacos antipsicóticos, ansiolíticos, antimigrañosos, psicoestimulantes o algunos antimaníacos como carbamazepina, gabapentina y litio. Entonces, muchos de sus niños van a venir manejados por un psiquiatra y de repente muchos de esos fármacos inducen también incremento del apetito y del peso. Este algoritmo permite resumir lo siguiente. Si un paciente tiene IMC más de 85 del percentil, entonces definirlo si está en sobrepeso, en obesidad o está con obesidad severa. ¿Y cómo es la intervención? Si el paciente tiene menos de 10 años o mayor de 10 años. Si tiene sobrepeso y es menor de 10 años, hay que darle la historia clínica, la evaluación, diagnóstico, examen físico, medir presión sanguínea y seguimiento. Si el paciente es mayor de 10 años, se incluye ya el perfil de lípidos. Si el niño tiene obesidad menor de 10 años, se evalúa también perfil de lípidos. Pero si tiene más de 10 años de edad y obesidad, se incluye todo el perfil metabólico, glicosilada, test de tolerancia a la glucosa en ayunas, ALT, y esto está asociado a lo que es pacientes con obesidad mayor de 10 años. Y nuevamente ya tratamos cada punto, pero es importante que el paciente tiene que tener un abordaje no farmacológico, como veremos. ¿Y qué pasa con los manejo de farmacoterapia? Vean ustedes acá en obesidad, 6 años a 12 años, farmacoterapia para perder peso no hay, y lo que es programa de cirugía bariátrica tampoco lo hay. Mayores de 12 años, farmacoterapia para perder peso está aprobado, y para lo que es cirugía bariátrica con juntas médicas. Recuerden que los americanos tienen obesidades por encima del percentil 95, bastantes pacientes, y sobre 120 muchos pacientes. En el Perú no tenemos muchos, tenemos 95, 99, pero 120 realmente pues no son muchos. Pero tú vas a Estados Unidos y encuentras realmente una epidemia muy alta de estos pacientes con obesidad infantil, con este rango. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de diferencia aquí? Por ejemplo, en adultos tenemos aprobados GLP-1, naltrexona, ibupropión, Orlistat, fentermina, topiramato. En cambio, en niños tenemos aprobados Orlistat, fentermina, topiramato, fentermina con algunas condiciones especiales y GLP-1. 12 años. ¿De acuerdo? Entonces, los estudios han sido aprobados en el año 2021, 2022, 2023 para el uso de fármacos mayores de 12 años. Y esto permite una estrategia farmacológica para bajar de peso a adolescentes con obesidad. Gastrectomía y manga, juntas médicas y realmente, como dicen en las guías, obesidades severas mayores de percentiles por encima de 120. No olvidar que hay un nuevo fármaco para la obesidad monogénica, que es el cemelanotide, que es una terapia en deficiencia de propia melanocortina, el PCSK1 y de deficiencia de leptina, que permite tratamiento específico para esta enfermedad monogénica. Fue aprobado también en el año 2021, y lo cual trata justamente de mejorar los receptores de MSR4, del receptor de melanocortina tipo 4, que es la alteración asociada a esta enfermedad monogénica y obesidad severa. Entonces, este cemelanotide es un agonista del receptor de melanocortina tipo 4, aprobado en el 2020, y que permite justamente mejorar la deficiencia de propio melanocortina, la deficiencia de proteína convertasa, subticilina quercetina tipo 1 y la deficiencia de receptor de leptina tipo 1. Pero acuérdense que esos pacientes son, de los obesos mórbidos, es el 2 a 4%. Son muy poquitos. Pero estamos hablando de los obesos mórbidos, ¿ah? Entonces, pero tenemos un fármaco para tratar la obesidad mórbida relacionada a este receptor de melanocortina tipo 4. Entonces, FDA aprobó fentermina, mayores de 16 años, Orlistat mayor de 12 años, liraglutide entre 12 y 17 años, y cemelanotide, pues también está aprobado. Y vamos a ver aquí. Algunos ensayos clínicos con liraglutide, adolescentes con obesidad. Vean ustedes aquí, liraglutide 3 miligramos, estilo de vida 125 pacientes y placebo y estilo de vida. Estos cambios en el percentil del índice de masa corporal, ¿ah? 0.23 cambió con liraglutide y no cambió nada con placebo.
Pero miren los efectos gastrointestinales, 64% en el grupo con liraglutide, 36% del grupo placebo. Y cuando uno ve la pérdida de peso, si uno quiere ver en kilogramos de peso, la pérdida de peso fue promedio 5 kilogramos de peso. A las 25 semanas ya habían perdido 5 kilos de peso del grupo liraglutide, se mantuvo hasta las 56 semanas. Pero miren algo importante, después que dejan el estudio, se hace un seguimiento hasta las 82 semanas, vuelven a subir de peso. Es el punto crítico. ¿Es un tratamiento crónico? Va a depender, pero sí realmente los estudios han demostrado que después de dejar los fármacos vuelven a subir de peso. Y es donde viene la pregunta, ¿cuánto tiempo debo dar un fármaco para que los muchachos puedan mantener el peso? Y cuando vemos el estudio con semaglutide, el semaglutide en niños y adolescentes tuvo un estudio muy importante que fue en el año 2021, donde vean ustedes que si hay una pérdida hasta 14.9%. Saben que semaglutide se da semanalmente, es un análogo también de GLP-1, pero el impacto de la pérdida de peso es hasta 14.9% en adolescentes. Fentermina topiramato fue aprobado en el año 2022 para niños y adolescentes, pero un pequeño punto crítico aquí. Fentermina desde el año 1950 y topiramato más o menos aprobado desde el año 1996. Combinación 2012 aprobada para adultos. Es interesante porque es un inhibidor de la recaptación de catecolaminas, que es adrenalina, que es fentermina, y el topiramato un inhibidor GABA. La combinación suprime el hambre. Pero algo interesante, tiene que ver también con el estado de ánimo de las personas. El efecto GABA del topiramato permite muchas veces que entren pues, en un estado de control mucho del estado de ánimo. Entonces hay pacientes que vemos que se ponen un poquito más tranquilos o si no pueden entrar en un estado de lábil emocional. En cambio la fentermina te pone muy excitado, ¿no? Porque es justamente un inhibidor de la recaptación de catecolaminas. Entonces cuando nosotros manejamos estos fármacos tenemos que saber indicarlos, hacer algunas preguntas y hacer una buena historia clínica. La condición es que cuando fueron estos pacientes manejados con fentermina topiramato con IMC más de 35, la pérdida de peso fue 8.11% con la dosis de 7.546 y con la de 1592 perdieron 10.4% de peso corporal. O sea, eficacia para perder peso la tiene. Pero es importante recordar, ese es el promedio, pero es importante recordar esta lámina, los eventos más adversos comunes más frecuentes con fentermina topiramato. Parestesias, la dosis media 7.5% y la dosis alta 17%. Estreñimiento, 14.9% y la dosis alta 7.7%. Insomnio, 7.5% con la dosis media y la dosis alta 14% en este estudio. Entonces, observen que todos estos fármacos tienen eventos adversos. Y un adolescente, pues ustedes no saben qué etapa está ni qué situación está, psicológica, entonces se vuelve a veces muy difícil el manejo de estos fármacos si no tienes la experiencia para dar fentermina topiramato. Entonces, necesitamos reevaluar lo que creemos saber de obesidad, yo creo que es importante, reconocer que la obesidad es una enfermedad porque refleja una fisiología normal, pues hemos visto las orexinas y anorexinas, abrir nuestras mentes a nuevas ideas y enfoques clínicos en los fenotipos, hablar de la personómica. ¿Sabe lo que es la personómica? Es cómo ha sido criado tu paciente, qué tipo de situación ha tenido durante su adolescencia y su vida, religión, colegios. Toda esa situación es una propia, una personómica. Hay gente que vive en la costa, en la sierra y la selva, y somos diferentes en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de desarrollarnos día al día. Y la obesidad la tienen todos. Eso es importante para evaluar la personómica. Hacer de la obesidad un foco más dominante de toda nuestra atención. Entonces, nosotros manejamos este esquema. Este esquema yo lo manejo primero hacer una historia clínica, hacer una anamnesis alimentaria, requerimientos de energía, la prescripción nutricional, evaluar la prescripción farmacológica, la motivación durante toda la consulta y el seguimiento a largo plazo. Esto lo hacemos con el padre y con los niños. O sea, cuando tú tienes una historia clínica, tienes poder porque puedes hacer un análisis de qué condiciones tiene tu paciente. Entonces, no solamente estamos evaluando el individuo, estamos evaluando la familia y todas las personas que están con el individuo, que en este caso es el niño adolescente. Tenemos que evaluar dónde estudia el niño y la escuela,
cuál es su comunidad, cuál es su ambiente, la sociedad que lo rodea, dependiendo de donde ellos vivan, y las políticas de salud pública donde tú vives. Este es un excelente artículo que te permite observar que nosotros llegamos a veces nuevamente aquí y a la familia. El resto no lo vemos. Esto permite observar que tenemos que tener herramientas. Yo siempre digo, este libro evolucionó porque, ¿saben cómo se llamaba el primer libro? Eva, yo tuve cerebro de gordo, ¿no? Yo tuve cerebro de gordo. Pero cambiamos el nombre y ya desapareció ese libro. Ahora se llama Adán y Eva, que dice, tuvimos cerebro hambriento. La palabra obesidad no es buena. La palabra gordo no es buena. Pero una palabra muy amigable es la palabra hambriento. Y no solo las mujeres tienen obesidad, también tenemos los hombres obesidad. Entonces, involucramos a todos. Entonces, mensajes. Este es Toñito, el hijo de los dos, el pequeño que venció la obesidad, y más adelante les vamos a hablar algo de ello. Entonces, ¿qué necesitamos ustedes para que manejen obesidad? Un programa estructurado educativo de la unidad de obesidad. O sea, de ustedes que tengan que elaborar, traten de formar un programa estructurado. Han visto las guías, han visto las formas, han visto los fármacos, pero tienen que formar un programa estructurado. Controla tu peso y tu diabetes aprendiendo a comer y sin experimentos. No tenemos que crear nada, no tenemos que hacer cosas mágicas. Aquí se crean hábitos, no restricciones, mensajes como estos. Entonces es importante un equipo. Acá hay 3 nutricionistas, hay 3 endocrinólogos que trabajan con nosotros, pero es todo un equipo, no somos solamente nosotros. ¿Y qué hacemos? Tenemos laboratorio de alimentos. ¿Pero qué es un laboratorio de alimentos? El niño se siente muy complacido cuando ve un laboratorio de alimentos. Cuando le enseñas, oye, mira, esto sube más de peso que lo otro. Estos son tubitos de azúcar y le enseñamos, mira, una gaseosa tiene tanto de azúcar. ¿Cuánto de grasa tiene esta hamburguesa? Entonces, es importante tener estas herramientas. Y ellas son las nutriólogas. Y ustedes ven acá en la pared un laminario donde dice pues, las proteínas, el carbohidrato y la ensalada y cómo deben de distribuirse. Ese es un salón estructurado. Entonces, lo más importante no son los fármacos, es la terapia no farmacológica. El problema es que como endocrinólogos tenemos que llevar cursos de terapia no farmacológica. 5.000 años comiendo pan y de repente una década todo el mundo es alérgico al gluten. No comas pan a los pobres niños, ¿cómo no vas a comer un pan? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno le pregunta un pan, doctor, ¿cuántas calorías tiene un pan? ¿Ah? 120. Depende del pan, ¿no es cierto? Pero un pan francés tiene 80, 90 calorías. ¿De acuerdo? Entonces, un pan tiene 80, 90 calorías. Un jugo de papaya natural, ¿cuántas calorías tiene? 100 gramos de pecanas, 100 gramos de nueces. Entonces, si nosotros hubiésemos la nutrición, oye, los niños le andan dando pecanas, nueces, almendras para que tengan grasa buena y todo eso. Yo acepto, soy grasa buena, pero calóricamente es muy alto. ¿Qué pasa con las calorías que no usas? ¿Se quedan contigo? Es concepto. Y la gente no come pan, pero come frutos secos. Entonces, se trata que el niño aprenda a elegir y tenga un cambio de estilo de vida. Aprendamos a usar medicamentos antiobesidad. Los medicamentos antiobesidad, ¿cuál es el recurso? ¿Por qué los uso? Me permiten educar, entrenar al paciente y adherirlo a un plan de alimentación. Eso te ayuda, que tenga menos hambre, menos apetito. Entonces, volvemos al hecho del flujograma. Entonces, tenemos que hacer una estructura, una fase presencial, citas virtuales, visitas de grupo. Ustedes tienen que estructurar sus citas de manejo de obesidad. Porque una consulta es una consejería, no es realmente un tratamiento de obesidad. Una consulta viene el paciente, doctor, tu hijo está gordito, ok, manda la nutrición. Eso es una consejería. Cuando yo estructuro, bueno señora, usted va a empezar conmigo acá, vamos a hacer una historia clínica, vamos a evaluarlo metabólicamente cómo está, vamos a evaluarle la talla, vamos a evaluar su desarrollo, todo el punto, y va a pasar con una asesoría nutricional. Después de la evaluación lo vamos a ver cada cierto tiempo, cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días, dependiendo de la manera como puedan abordarlo. Estructuren consultas de obesidad. Entonces, la obesidad no solamente es un problema de comida, es cierto, es muy heterogénea, es muy diversa, pero hay algo que pasa en la obesidad. ¿Qué es lo que nos da los alimentos azucarados y las grasas? Dopamina.
motivación, placer, recompensa, ¿no es cierto? ¿Y eso quién lo sabe? La industria. Y eso es un punto crítico, porque realmente empezamos a ver que necesitamos estos neurotransmisores para estar contentos y felices, y la industria lo sabe. La alimentación antes era de este tipo, paleolítica. Hoy día, ¿cómo es? De este tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la alimentación actual? Entonces, ustedes pueden observar aquí un paquete de galletas. ¿Cuántos gramos tiene acá? Este tiene 45 gramos de azúcar, un brownie una porción 30 gramos, un panetón una tajada 100 gramos, un yogur vaso 250 gramos, una bebida rehidratante 5 cucharaditas 500 gramos. Entonces vean ustedes acá, el azúcar tiene diferentes nombres, sacarosa, fructosa, lactosa. Entonces cuando uno no los entiende, uno solamente dice, miro el color, miro el sabor, pero no mire lo que contiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el azúcar en el organismo? Que el páncreas produzca insulina. Y la insulina es la hormona más lipogénica que hay. ¿No es cierto? Inhibe la lipólisis, ¿sí? Aumenta la producción de grasa. Y cada vez que consumes un azúcar, lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Y lo peor, si produce que la insulina suba mucho, ¿qué pasa con la glucosa? Cae. ¿Se acuerdan de la hipoglicemia reactiva? ¿Qué es la hipoglicemia reactiva? Sensación de hambre después de haber comido a las 2 horas. La gente coma su frugo, su cereal en la mañana y a las 2 horas tiene hambre y tiene dolor de cabeza. Eso es hipoglicemia reactiva. No tengo ansiedad por comer. No, señores, es hipoglicemia reactiva por hiperinsulinemia. ¿Se acuerdan del estudio que hicimos? Viven en hiperinsulinemia. Entonces, es importante recordar ello. Alimentos con azúcar es el problema, alimentos con fructosa es el problema. Por eso nunca está indicado los jugos. Entonces cambiaron de comer carnes pocas grasosas, pescados, mariscos, frutas, vegetales y semillas casi al natural, a comer carnes más grasosas, cultivo de cereales, leches derivados, y no hay duda que hoy día tenemos más disponibilidad de todos los azúcares refinados. Por lo tanto, esta es la alimentación actual. Y esos son los que tienen acceso los niños. Los niños tienen alimentos de comidas rápidas y de grandes porciones. Entonces yo creo que la industria se encargó de hacerlo todo esto. Entonces existe la palabra adicción a la comida. Estudios que han demostrado que estas galletitas son tan similares en su proceso que los roedores les ponían la cocaína, morfina y unas galletas Oreo, se iban por las galletas Oreo. Porque son adictivas. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más adictivos? ¿Y cuáles son los que tendrían que tener mucho cuidado los niños, por ejemplo, ¿no? Los alimentos procesados, los alimentos que generan respuesta biológica y conductas similares a las drogas o en abuso. Entonces, miren los alimentos más adictivos aquí. Las pizzas, los chocolates, las papas fritas, las galletas de chocolate, los helados, las papas fritas caseras, la hamburguesa con queso, las bebidas azucaradas, los pasteles, el queso. Entonces ahora dice, doctor, ¿qué voy a comer? Pues es lo único que como, doctor. Estamos en problemas. Entonces, realmente, la industria se encargó de hacer eso. Entonces, cuando uno tiene una adicción a la comida, la población en general pues tiene problemas y tiene promedio, los pacientes que tienen obesidad con atracones, 56% tienen alguna adicción a algún alimento. Los obesos sin tratamiento, 15%. Los adolescentes, 8.8% alguna adicción al tipo de alimento. Y para eso, ¿cuál es el tratamiento? Evitar los alimentos procesados, terapia cognitivo-conductual y algunos fármacos que podemos usar. En Estados Unidos se gasta más dinero en dietas que la cantidad que se necesitaría para dar de comer a toda la gente hambrienta en el resto del mundo. La obesidad es una doble victoria para el consumismo. En lugar de comer poco, lo que conduce a la contracción económica, la gente come demasiado y después compra productos dietéticos, lo que contribuye doblemente al crecimiento económico. O sea, la gente ya no quiere comprar, ahora compra todo dietético. 20% menos de calorías, pero igual de engordante. Eso es la industria. Y justamente esa es la lucha que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo más importante? Aprender a elegir. Tenemos marcos normativos. El Congreso Peruano de Endocrinología se hizo, bueno, esto es en la Ley de Promoción de Salud, que para niños y niñas y adolescentes, que tuvo un reglamento del 2017, y se hizo el manual de advertencias publicitarias, los famosos octógonos. Entonces está bien, los octógonos ayudan, claro que sí, alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio, de acuerdo a los requerimientos,
Sabemos que esto va a permitir un control, por lo menos en visualizar cuáles son los alimentos peligrosos, pero una cachanga, ¿qué tiene de octógono? Alto en delicia, peligro de adicción, pues nada. O sea, los alimentos que tenemos también en nosotros que hacemos en casa, muchos de ellos no tienen octógonos. Y son realmente hiperengordantes. Entonces, hay que saber racionalizar. Las loncheritas, calórico-proteico, algunos conceptos ya les dimos aquí. Entonces, mire, por ejemplo, si el pan francés tenía 83 calorías, un paquete de galletas con cobertura de chocolate, ¿cuántas calorías tiene? 200. Un paquete de galletas de soda, 170. Un paquete de papitas, 205. Una barra de chocolate pequeño, 242. Entonces, el pan francés tiene 83 calorías. ¿Por qué no come la gente pan? ¿Cómo disminuyó el índice glicémico del pan? ¿Quién sabe? Le pongo una proteína al pan. Punto. Le pongo queso, le pongo pollo, le pongo huevo, le pongo atún y el índice glicémico cae a la mitad del pan. Entonces, lo que comíamos de pequeños, tu pan con pollo y tu té te mandaban al colegio. Qué cosa simple. Ahora les mandan sus galletas con su yogur, todo de alto índice glicémico. Entonces, tener este tipo de condiciones, estos son gráficos que nosotros usamos, saludable, un pan francés con un cuarto de palta, huevo sancochado, más una naranja y una infusión sin azúcar, tiene 259 calorías. Pan molde con mantequilla, mermelada, con leche y chocolatada, 469 calorías. Igualmente acá este es un caprese, 236 calorías. Un pan con jamón, queso y un jugo de frugos, 840 calorías. Un tazón de yogur regular frutado con un cereal en caja, 1200 calorías. Un vaso de leche descremada, pan francés y unas aceitunas y unas fresas, 213 calorías. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que involucrarnos con la nutrición, ¿no es cierto? Porque empezamos a entender que realmente lo que comen nuestros muchachos y nuestros hijos está muy mal. Y vamos a hablar de fármacos. A la industria le gusta hablar de fármacos, ¿ah? Pero esta parte no la toca mucho, ¿ah? ¿Por qué será? Entonces, los que trabajan en nivel de atención primario les queda la parte no farmacológica. Los que trabajamos en nivel hospitalario tenemos que hacer programas asociados a perder peso. Y hay que evaluar las comorbilidades y las complicaciones de la obesidad en los hospitales. Manejo oportuno para hacer prevención secundaria y prevención terciaria, lo que está destinado a los hospitales. Pero el nivel primario debe estar destinado a prevenir la obesidad realmente. Entonces es hora de meditar y yo creo que esto implica que pues, los niños no nacen obesos, aprenden los hábitos de los padres y de la gente que los rodea. Y si ustedes no se involucran con el tema de la obesidad infantil, realmente estamos perdidos. ¿De acuerdo? Vamos a tener que ver en las clínicas, todo el mundo buscando inyectables, buscando pastillas, buscando todo para perder peso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Involucrarse con la parte no farmacológica, que es la parte conductual. En el año 1905, los médicos que conocían de sífilis sabían medicina. Los médicos que conocían de SIDA sabían medicina en el año 1985. Pero hoy día, en el 2024, los médicos que no conocen de obesidad, pues que conocen obesidad saben medicina. O sea, todos tenemos que conocer obesidad, no solamente los endocrinólogos. Conclusiones. El sobrepeso y la obesidad en los niños y adultos es un problema de salud pública que requiere atención prioritaria. Los primeros años de vida son los más importantes, ya que esto perpetúa la obesidad a lo largo de la vida cuando uno es adulto. Las enfermedades no transmisibles representan la principal carga de enfermedad en el adulto, como años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura. Los principales factores de riesgo de obesidad en el niño son los hábitos y estilo de alimentación y el sedentarismo que se establecen desde los primeros años de vida. Y los estudios han demostrado que la lactancia materna juega un rol protector del sobrepeso y la obesidad en niños. Y pues es importante que iniciar una lactancia antes de los 4 meses es un factor de riesgo para que hagan obesidad los niños. Implementar mecanismos legales, publicidad, alimentos procesados, educar a la población, en especial a la familia, sobre alimentación saludable, actividad física y buenas prácticas de alimentación. Y entender que el tratamiento farmacológico de la obesidad para niños, adultos o adolescentes no está coberturado. No hay seguro que cubra fármacos para obesidad. Estrategia conjunta entre el Ministerio de Salud y Educación importa mucho. Toñito,
hola, soy Toñito, tengo 9 años, te voy a contar todo lo que pasé junto a mi madre cuando tuve unos kilos de más. Mi madre es Adán y mi madre es Eva y mi padre es Adán. Tú ya conoces a mi madre, juntos te contaremos la historia. Muy bien. Si ustedes desean los libros, yo se los puedo mandar por WhatsApp, sin problemas, ahí lo tienen, y mi correo electrónico. Muy bien, si tuviesen preguntas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? Sí, doctora. Doctor, en los niños también se reconocen los mismos fenotipos de obesidad que en los adultos. A ver. Fenotipos, una cuestión que todavía no está muy clara, porque hay un estudio que hizo un doctor de la clínica Mayo, que ahorita me recuerdo el nombre, que hizo el fenotipo del cerebro hambriento, del cerebro emocional, del intestino hambriento y del metabólicamente lento. Es un estudio interesante porque tipificó que el cerebro hambriento es el que comía una sola comida o dos de gran volumen, o sea, 1.400, 1.500 calorías en una sola comida. El cerebro emocional era el que picaba todo el día, que comía 6, 8 veces, cada vez que tenía una pena se comía algo, ¿no? Había unos test especiales para tipificar ello desde el punto de vista emocional. El intestino hambriento se hizo un test varitado para evaluar en el intestino cuánto tiempo demoraba en la comida en pasar hasta el tracto digestivo, a través del tracto digestivo. Si este pasaba en menos de una hora, era un intestino hambriento, pues no quedaba comida ahí. Y el metabólicamente lento es el que hacía ejercicio, se dice, más de 150 minutos por semana y no podía perder peso, a pesar que hacía dieta. Entonces, acuérdate que son fenotipos creados por nosotros para tipificar al adulto. Entonces, los niños todavía no hay que tipificarlos de esa forma, número uno. Son niños, son adolescentes, ¿no? ¿De acuerdo? Estos niños lo que hay que tipificar es formas de comida y ámbitos y ambientes obesogénicos, porque recuerda que si tienen un fenotipo de un padre que come todo el día azúcares, ¿qué va a tener el niño? Un fenotipo de niño que coma azúcares. Punto. Si tengo un padre que come cada 2 o 3 horas, el fenotipo del niño va a ser igual. Entonces yo creo que es importante la evaluación de la historia clínica y no tipificar todavía a los niños y adolescentes. Están muy chiquitos. ¿De acuerdo? A los grandes ya, pues, ¿no? Ya tenemos una forma, una conducta ya bien dada, asesorada, sabemos cómo somos. Pero los niños realmente no. ¿De acuerdo? Sí, doctora. A ver, experiencias. Ahí tengo otras fotos de nuestros niños, algunos que hemos visto, y son varios. Hay niños que es conductual. El niño sabe más que el papá. El niño le corta la comida al papá cuando son muy hábiles y no necesitan tratamiento de fármacos. Entonces tú tienes que darte primero la oportunidad que el niño aprenda a comer. Niño, galleta o pan, ¿qué sube más de peso? Galleta, pues, doctor. ¿No es cierto? ¿Qué no puede faltar en tu plato de comida? Proteína, la carne. ¿Qué engorda más, la carne o el carbohidrato? El carbohidrato se almacena como grasa, entonces el niño aprende, ¿no es cierto? Cuando el niño tiene un problema de conducta y que come ávidamente y todo ello, si le damos un fármaco, liraglutide, o le hemos dado fentermina, topiramato, alguno de ellos a dosis bajas, pues el tratamiento lo hemos mantenido 3 o 4 o 5 meses. Más tiempo no lo he tenido yo. Pero ¿qué es lo que sí he logrado? Que por lo menos entiendan que bajen de peso es conducta. Y el padre, hay un detalle ahí. El padre se involucra, no quiere gastar 500 soles o 600 soles mensuales. Entonces hay otro punto crítico ahí, acceso al fármaco. Y acceso al fármaco no es tan sencillo hoy en día todavía. Entonces, los laboratorios de comidas. ¿Vieron las nutriólogas ahí en el laboratorio de comidas? Enseñando a comer un plato inteligente, que primero es la carne, después la harina y el resto de ensalada. Eso es practicidad. Entonces, cuando tienes esa practicidad, pues el niño se va bien. ¿Vieron los laminarios? Esos laminarios le entregamos al niño y el niño se va pues con qué es lo correcto y lo incorrecto. Y se va con una cartilla bien pegada ahí, qué es lo correcto e incorrecto. Entonces, tú tienes que tener ideas. A ver, un pan con pollo es mejor que un paquete de galletas y un yogur. 100% un pan con pollo. Entonces, ¿por qué damos lo otro? Y hay otro punto crítico, trabajar con las nutricionistas. Las nutricionistas tienen que trabajar con el endocrinólogo. Hoy en día las nutricionistas trabajan muchas de ellas solas. Y cuando venimos con las dietas que le dan las nutricionistas, yo me rasco la cabeza. Y digo, ¿por qué le dan esto? Cremite de zapallo, cremite de brócoli, cremite de esto. Si tienes dientes, que mastique.
La masticación da saciedad, ¿no es cierto? Entonces, es un punto crítico allí. Por eso, esta es una simple clase, pero yo creo que la sociedad debe hacer un curso de nutrición, un curso asociado a esto, con todas las pautas en completo. Pero quisiera un poco haberle dado estas pautas. En los libros ahí están, es bastante estos, yo se los puedo enviar a cualquiera de ellos. Muy bien. Doctor, en el equipo, en la presencia del psicólogo. Sí. Tenemos una psicóloga en el centro nosotros, pero la psicóloga se lo doy a los padres, le cuento, doctora. ¿Ya? Porque los padres son realmente el detalle. Y la abuelita y el esto, tiene que venir. El pobre niño está ahí afianzado con su acantosis nigricans, con su esto, pero el niño le quiere decirle, niño, no comas. Pues no vas a hacer sobre el niño. Quien le da la comida es el padre. Y tiene que ser un abordaje con ellos. Entonces al niño se le habla bien, al que se le habla directo es al padre. Ya, pues, oye, ¿qué estamos haciendo? Porque el niño no tiene la culpa de nada, ni el adolescente. Porque él no tiene acceso, no compra dinero, no gana dinero. Pero la psicóloga tiene que ir a un abordaje con el padre, la importancia de hacer seguimiento. Los abandonan a los niños comen solos. Es otro tipo, doctora, donde necesitan sí el apoyo del psicólogo. Pero el problema es que ya empieza a crecer la cuenta, porque el psicólogo creo que cobra más que nunca. Pero es un detalle, pero es importante. Es muy importante. Doctor, y en su experiencia, de repente el niño está en crecimiento y desarrollo, de repente no esperar que baje de peso, sino con la actividad física, los cambios en la alimentación, pueda favorecer la pérdida de peso porque va a crecer. A ver, siempre la gran duda, ¿no? La pubertad es el inicio del cambio del niño porque va a haber una gran revolución hormonal que va a permitir un incremento de un estirón y va a perder peso con el estirón. Bueno, algunos lo hacen, pero no muchos. O sea, lo que pasa es que no cambian la conducta. O sea, pero sí, pues la actividad física es un punto crítico ahí, doctora. Porque la actividad física, ¿qué sugiero? La pubertad, ¿qué hace con la hormona de crecimiento? Pues nada, es lo mejor que puedes hacer, el ejercicio. Si no, no hay hormona de crecimiento de forma importante. Entonces, los padres cuando entienden que el ejercicio es súper importante, recién lo colocan a hacer ejercicio. Pero un niño con un percentil de 95 o de 120, ¿lo pones a hacer ejercicio? No. Pues hacerle natación, caminar, adaptarlo, sí. Pero la parte alimentaria es súper importante porque, a ver, por ejemplo, en adultos nosotros hablamos de 3 comidas al día. En niños yo hablo de 4 o 5 comidas. O hay que darle de acuerdo al niño. 3 comidas es más que suficiente, ¿no es cierto? O andamos comiendo todo el día. ¿Qué opina? Eso es un mito, porque realmente los estudios demostraron que cuando uno come 4 o 5 veces al día vive en anabolismo permanente. ¿Saben lo que es anabolismo? Vive produciendo insulina todo el rato. ¿Y qué hace la insulina? Vive formando grasa todo el día. Entonces, ¿qué como 5 veces al día? ¿Quiénes comen 5 veces al día? Los deportistas, los que hacen realmente deporte intenso durante el día, que coman 5 veces al día porque van a liberar insulina y van a formar músculo. Pero si yo como 5 veces al día, ¿voy a formar barriga? Entonces, ¿cuántas veces voy a comer al día? 3. Pero un niño es diferente, un niño tiene una conducta, un ambiente, y hay que individualizar cada niño. Yo creo que eso es súper importante. Por eso la nutrióloga tiene un tip ahí, empática tiene que ser. La nutrióloga tiene que ser empática con los niños. Tiene que ponerse hasta su nariz si quiere, de estas niñas de nariz rojas y lo que quieras, pero tiene que ser muy empática. Con los niños hay que manejar muy bien el tema. Sí. Pero yo creo que sí funciona bien. Los niños son muy abiertos. El problema es, como digo, el acceso, ¿no? Los hospitales públicos no hay la posibilidad a veces de hacerlo. ¿La lonchera saludable, doctor? Bueno, la lonchera saludable es... Yo siempre diré que la lonchera es una buena proteína, huevos, pollo, carne, pavo, un carbohidrato, el carbohidrato que tú quisieras, pan para mí es el más simple y básico, y una buena fruta. ¿No? La fruta que es tus vitaminas y lo que consideres tú. Y la leche no es ni mala ni buena. Si necesitas leche, pues son 120 calorías y 130 calorías más, recuerden. ¿No? Entonces, ¿qué sube más de peso? ¿La leche deslactosada o la leche descremada? La leche deslactosada tiene mayor índice glicémico porque es agua con glucosa, muchachos. Y la leche tiene lactosa, que acuérdense que es galactosa más glucosa. Es por eso a los diabéticos nunca le den leche deslactosada, porque la glucosa vuela inmediatamente. Son cosas así simples,
Entonces tú dices, no, nunca le des leche lactosada. Entonces, pues yo, por ejemplo, a la leche le puedo dar a la lonchera, depende del muchacho, pues, ¿no? Y también hay yogures de 80, 100 calorías, 120 calorías. Es dable darles también. No es restrictivo, pero hay que negociar, hay que ver a tu niño cómo está. Tu niño corre toda la mañana, es deportista, güey, mandale su yogur y su quinoa, pues, ¿no? Pero tu niño está gordito jugando PlayStation todo el día, pues sabe qué, pancito con pollo y una fruta y vemos por ahí. Entonces no hay que matarlos de hambre, pero hay que hacer entender a la familia que el requerimiento es uno y el gasto es otro. Si el niño no lo gasta, se va a quedar con él todo lo que se va a comer. Yo creo que eso es un punto crítico. Y nada, yo creo que eso es súper importante. Por eso los cursos de nutrición, la Sociedad Peruana, la doctora Larrabiur, está organizando un curso para obesidad y nutrición. Y eso va a ser bueno. Va a ser bueno porque va a permitir que conozcan más sobre nutrición. Entonces, cosas tan básicas y sencillas que a veces pasan desapercibidas. Tu niño, ¿saben lo que es un recordatorio de 24 horas? Cuando llega el paciente, pasa por nutrición, le dice, señora, ¿ayer dónde estuvo? Estuve en mi casa tanto. ¿Qué desayunó ayer? Tanto. Desayuné mi ketchup con mi huevos, mi tal cosa. Almorcé mi filete de carne con mi cebollado, con mi papa y mi frijol. ¿Y qué cenó? Una pizza y tal cosa. Un recordatorio de 24 es una hoja que te lleva el paciente a la consulta y tú ves qué comió el día anterior. ¿Y qué te das cuenta? 80% de carbohidratos. ¿Y es diabético? El problema está ahí. No está el problema en la medicación. Punto. Quinoa mañana, tarde y noche. Los peruanos comemos quinoa todo el día. La quinoa es de alto índice glicémico. La gente no entiende que es de alto índice glicémico. Pero, doctor, si el agua al dente, bueno, poco, está bien, pues muy nutritiva, claro, tiene muy buen valor calórico, tan buen valor calórico que es más nutritivo que el arroz, totalmente. Por lo tanto, engorda más que el arroz. Cuando el paciente dice, hoy sí, doctor, a mi viejito le doy 2 vasos de quinoa todas las mañanas. Entonces, el problema es nuestro concepto, que no sabemos. Y como no lo sabemos, pues seguimos dando, siga dándole su cuacre, hijito, sale su quinoa, su avena, su soya, su maca, puro carbohidrato. Entonces, el concepto va por ahí de conocer un poco más la parte nutricional. Son excelentes nutrientes, pero hay que saberlos usar. Por eso las nutricionistas tienen que dar ese punto importante allí. Yo creo que eso es importante. ¿Preguntas? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Gracias. No, me disculpo por llegar tarde. Sabemos que Élar es un excelente, no solamente docente, expositor, endocrinólogo, que le está poniendo mucho empeño al tema de la obesidad infantil. Para nosotros como pediatras es una alegría que los que se están formando para endocrinología de adultos tomen conciencia de que el niño está primero, y que el adulto es el causante de la obesidad del niño finalmente, son los padres y es el ambiente, como ya lo dijo. El doctor Pajuelo, tengo entendido, ha hablado de la parte de antropometría, y yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes conocen o tienen o saben si tienen un perímetro abdominal saludable. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o esperan tenerlos? Si lo han programado, si saben y conocen suficiente de nutrición como para cuando les toque, sepan ofrecer una lonchera o un menú adecuado a los hijos. O sea, comienza por uno, comienza por motivarse uno y en la familia transmitir todo eso. Pero eso, además, nosotros decimos como en la vacunación, es una oportunidad perdida. O sea, que en cada consulta, así vengan por un uñero, vengan por lo que vengan, en realidad siempre un pequeño tip sobre nutrición, algo sobre actividad física. Mirar al niño, porque a veces viene con los pares o no viene con ellos, mirar a los pares y saber cómo son sus hijos. Hay que involucrarnos con todo el ambiente obesogénico es lo más importante, ¿no? Y eso es realmente tarea de todos y es un problema que se está reconociendo en los últimos años porque el incremento es exponencial, pero realmente hemos debido pensar antes y programarse incluso desde la gestación, porque la obesidad se trata en el niño y aún antes. Madre obesa no es lo más aconsejable para poder tener un niño saludable, ¿no? Ya desde el peso al nacer ya tenemos problemas. Entonces yo creo que en realidad hay muchísimas cosas que tratar y es cuestión de que ustedes se involucren y lo tomen como algo realmente importante, ¿no?
¿Cómo intervenir, cómo tratar de bajar la prevalencia de obesidad infantil, doctor? Algunas ideas. ¿Qué te ocurre a ti? ¿Qué haríamos? ¿Qué le dirías? ¿Voy al ministro, doctor? ¿Qué le dices al ministro? Bueno, creo que lo más importante ya se dijo, ¿no? Que es introducir actividad física, o en todo caso lo que ya en su momento, creo en el gobierno de Ollanta, se introdujo lo que es los kioscos saludables, ¿no? Que fue una gran, creo, idea, pero que no prosperó por tema justamente de la industria, ¿no? Eso es por un lado, y seguir promoviendo a través del Ministerio de Salud, de Educación, temas como esto dentro de la currícula también de los niños, ¿no? Yo haría lo siguiente. Los muchachos, todos ingresan al colegio el día de mañana, el 1 de marzo. Todos debían de pesarse y tallarse el primer día de clases, por orden así de escuela. Entonces, muy bien, te vamos a evaluar cada bimestre. Aparte de tu nota, te subes a la balanza cada mes. Yo lo voy a subir por una evaluación. Y voy viendo cómo va subiendo el percentil, voy viendo cómo va bajando a lo largo de los meses. Llega a los 6 meses, hago una intervención. Este muchacho pasó del percentil 70 al 85. Como escuela, tengo que hacer intervención. Saber que pasó el percentil. Y al pasar el percentil, que la intervención la haga el Ministerio de Salud. Que mande el equipo a donde tengo que enviar con este muchacho o a los papás. O a fin de año. A fin de año tu muchacho entró con percentil 60 y está terminando con percentil 90. Los intervengo. Pero la intervención ya viene la parte no farmacológica, entonces ahí viene la institución que es el Ministerio de Salud. Entonces, esa condición tan sencilla de pesar a los muchachos en las escuelas, para que sepan cómo van, sería muy importante. Porque la educación física, no sé cómo sea ahora, pero antes era más intensa, ahora es más suave. Pero considero que el pesaje, pues por lo menos te lleva a tener la evidencia y el número de dónde están los muchachos. Es una estrategia muy sencilla que uno puede hacer una intervención en escuelas, porque las escuelas están los niños todos los días van allí, se comportan allí. Creo que es interesante ver ese punto y hacer como un vacacional pues a los niños que estén por encima del percentil 85, muchachos, acá hay algo que está pasando, los que están en 95 vengan para acá, ¿no? Y los que están sobre 120, pues hay que hacer otro tipo de terapia. Entonces yo creo que ese es un enfoque práctico. ¿No? Es igual cuando tú vas a tus consultorios, tú van al consultorio y tú haces una intervención. Y hay una cosa que también es muy interesante, crear programas. Yo no sé, pero no es sencillo, entonces, porque todo tiene un costo y todavía no hay estructura de un programa nacional de obesidad. Entonces eso también es otro problema. Pero yo también diría que cree un programa nacional de obesidad urgente. Urgente, porque esto implica prevención a nivel primario, secundario y terciario. Eso es lo que haría. Okay, doctor. Agradecemos. Pregunta. Entonces, la charla, las reflexiones del doctor Elar Manrique, ya lo conoce, sus libros. Entonces, vamos a agradecerle, ¿no? Con un fuerte aplauso. ¿Ok? Muy bien. Recuerden ustedes que el día 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad, pero yo creo que la reflexión debe ser todos los días y es tarea de todos. Ya el doctor ha dado algunas opiniones sobre las intervenciones, pero yo creo que es tarea de todos. Bajar la prevalencia de la obesidad, cuidar la salud de nuestros niños. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, un break que les ha ofrecido acá el Laboratorio Novo Nordisk. Doctor, también lo invitamos. Gracias. A usted.